Venga, pues yo creo que antes de comenzar con nada y con el repaso siquiera, comentar de cara al examen, que al final ahora mismo es lo que más os preocupa seguro. Lo primero, va a ser de nuevo 20 preguntas de tipo test, ¿vale? Esas 20 preguntas contarán 0,3 cada una, por lo tanto con esas 20 preguntas podéis llegar a tener un 6. Los 4 puntos restantes van a ser preguntas de desarrollo. Y el examen lo haré pues esta tarde o mañana, pero aún así, ¿qué va a caer de desarrollo? ¿Qué creéis que va a caer seguro? Si las cosas están claras, va por ahí. Uno de FIFO o uno de PMP o igual uno de los dos. Eso aún no lo he decidido. Cuando empiece a hacer el examen y gestione todo lo que tengo, veremos. Pero uno seguro. Una factura va a caer sí o sí. Y cosas de la receta que me digáis TSI o que me digáis que hay que poner, también fundamentales. Entonces ya de esos 4 puntos restantes tenemos mucho ganado porque eso seguro que va a caer. ¿Vale? Entonces esas son partes que vamos a tener que tener dominadas porque son fundamentales. Vale. Sí, aún no he hecho el examen, pero bueno, eso lo he preguntado muchas veces. Imagen de una receta y decirme qué debes de colocar en este hueco. Pero es que si no lo pregunto así, lo voy a preguntar en tipo test. O sea, la receta la tenemos que tener dominadísima. Es el tema clave de toda esta segunda parte. Al final, si os sabéis la receta médica, si os sabéis hacer FIFO PMP, si sabéis hacer la factura, tenéis dominado el examen. ¿Por qué va a entrar de aplicaciones informáticas? Pues seguro que también, pero ahí entrará mucho menos, entrará algo de test. Que al final le hemos dado menos, bueno, le hemos dado menos chicha a lo largo del curso. ¿Vale? Entonces, que sepáis por dónde van a ir los tiros del examen. Vale, espera un segundo que está escribiendo Inés. Coeficiente de rotación es otra de las cosas que también va a entrar seguro, lo que ya no sé si en tipo test o desarrollo. Ahora lo vemos, pero entrar, entrará. Y desde luego desarrollo, FIFO o PMP va a entrar seguro. Factura va a entrar seguro. Y estoy casi convencida, no voy a decir seguro 100% porque bueno, lo he hecho de que va a entrar cosas del TSI. Porque es muy cómodo preguntarlo por desarrollo. Pero vamos, que si no cae de una forma, de nuevo, volverá a caer seguro en test. Entonces tengamos claro toda esa parte. Vale, pues dicho eso, ya empezamos con el tema 5 de verdad. Gestión de almacén. Voy desde aquí, ¿eh? Para que vayamos viendo el resumen. Si queréis que nos paremos en alguna parte, me lo decís y le hacemos un parón especial. Vale. En esta primera parte que hablábamos de la importancia de la gestión de almacén. Y decía que era importantísimo, fundamentalmente porque gracias a esa gestión buena del almacén, junto con la gestión de compras que veremos en el próximo tema, es fundamental para mejorar la rentabilidad de la farmacia. ¿Vale? Entonces, si queréis que a vosotros os contraten el día de mañana, la farmacia tiene que ser rentable. Si es rentable y será más rentable cuanto mejor hagamos esa gestión de almacén. Hablábamos también de las funciones de gestión de almacén, pero todo eso que dijimos de función de almacén, os decía, no lo miréis, si lo vamos a ir viendo poco a poco. A ver, lo tenéis por aquí. Todo esto es introductorio, ¿eh? Es lo que acabo de decir. Al final no tenéis que estudiarlo tal cual, sino que es enteraros de que, oye, cuanto mejor como controléis el almacén, mayor rentabilidad va a tener vuestra farmacia. Y todo esto que digo de función de la gestión de almacén, no os lo estudiéis, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la unidad. ¿Vale? Entonces, fijaros, de aquí, de este primer punto, lo que tenemos que saber es eso, la importancia fundamental para la gestión de almacén. Y luego sí que decíamos que otra de las cosas que hay que tener muchísimo cuidado en el almacén es saber dónde tenemos los productos. Saber colocar los productos adecuadamente, que parece una chorrada, pero luego no lo es tanto, ¿eh? Entonces, a partir de ahí hablábamos de distintos criterios de clasificación, de ordenación, no de clasificación, criterios de ordenación de los productos. Y estos criterios que voy a decir a continuación es una cuestión a elección del titular de la farmacia. ¿Vale? Si lo queremos tener cada cosa por un sitio y no encontrar nada, será problema del titular.
La rentabilidad será peor, pues seguro que funcionáis peor, pero legalmente no os van a decir nada. O sea que todo esto es para mejorar la rentabilidad, ya no son cuestiones legales. ¿Vale? Sistemas que teníamos. Decíamos, puede ser por ordenamiento alfabético. La ventaja del ordenamiento alfabético, ¿cuál era? Eso es, el ordenamiento alfabético, al final, lo mejor es que es muy sencillo. Eso es lo mejor. Se utiliza normalmente para la mayoría de farmacias en el almacén. No me va a entrar aquí, pero lo voy a intentar. Sobre todo se utiliza en la parte de almacén propiamente dicha. ¿Todas las farmacias usan eso? No. Hay farmacias de todo tipo, pero la mayoría ordenan todo lo que son las cajoneras de su almacén por orden alfabético. Luego teníamos categoría terapéutica, que esto era pues colocar todo lo que sea, por ejemplo, higiene dental en un sitio, todo lo que sea para catarros en otro sitio, ir poniéndolos por cada una de las categorías. Esto tenía una ventaja, que al final tú veías de un vistazo todos los productos que tenías para una dolencia determinada, pero requieren muchos conocimientos técnicos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a poner aquí, ventaja, todo de un vistazo. Desventaja, lo pongo en negativo, necesitas conocimientos, conocer mucho. Y esto sobre todo se usa en la zona de dispensación. Si os dais cuenta, cuando vais a las farmacias, vosotros en la zona de dispensación tenéis las cosas colocadas. ¿Vale? Y había una tercera manera de colocar los productos que también se suele usar para el almacén. ¿Alguien se acuerda cuál era? Voy a ponerlo, el de hundir la flota. Lo voy a poner directamente así. ¿Os acordáis que decíamos aquí en las diapositivas? A ver. Poníamos este dibujito que decía que al final es como un hundir la flota. Es lo que buscamos, es que el ordenador nos diga directamente dónde debemos de colocarlo. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de ordenamiento? Pues la ventaja fundamental es que me permite aprovechar mejor el espacio, porque el ordenador sabrá dónde está colocado. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que ser rigurosos al meterlo todo y hay que tener cuidado. Ahora sí, con todos estos sistemas, decíamos, hay dos cosas que siempre tendremos en cuenta. Una, lo que caduque antes, ir adelante para que se venda antes. Eso siempre. Y por otra parte, si lo uso mucho, lo pongo más cerca de la zona de dispensación. Supongo que hasta aquí bien, ¿no? Porque esto es fácil. Vale. Después, en el punto 2, esto sería el resumen del punto 1. En el punto 2, me voy a ir a las diapositivas ya porque si no, no me entra. Hasta aquí bien, ¿verdad? Vale. Punto 2. Nos dicen entradas y salidas. Entradas siempre que entre un producto a nuestro almacén. Salidas siempre que se haga. Con todo esto, hablamos un poquito de la terminología, pero quedaros con las cosas básicas. Al final, stock, número de unidades de un producto que tenemos en el establecimiento. Y a partir de aquí, no sé si os acordáis que os decía, es que podéis encontrar hasta 20 definiciones diferentes de stock. Stock vivo, stock cielo, stock óptimo, stock de seguridad, stock mínimo. Al final, stock unidades que vosotros tenéis de un producto. El que tenéis en un momento determinado, pues será el stock en ese momento. El que queréis, el stock óptimo. O sea, al final, a partir de ahí, stock unidades de un producto. Margen de un producto, que también es fundamental. Ganancia económica que tenemos por ese producto. Es decir, daros cuenta que, bueno, lo que pongo, si vendemos un producto a 5, lo hemos tenido que comprar. O sea, que no vamos a ganar 5 euros con ese producto, sino algo menos. Y luego, coeficiente de rotación, que me voy a meter ahora más a... Lo voy a dejar por ahora porque ahora en un momento nos metemos de una forma más intensiva con ello.
que va a ser fundamental, y de esto, de coeficiente de rotación, también voy a preguntar. Pero antes de ello, importancia de la gestión de stock. Y aquí os lo desarrollo todo. Pero tenéis el esquema aquí. Esto es el esquema de la otra página y media. Oye, si tenemos mucho stock, ¿qué ocurre? Para empezar, y lo primero que os podéis tener es que vais a tener mucho espacio. Si tú dices, voy a comprar macarrones para un año, puedes hacerlo. Pero te va a ocupar muchísimo, vas a tener muchísimo espacio de tu despensa ocupada con macarrones. Igual más espacio de que debieras. ¿Vale? Pues lo mismo. ¿Qué es lo otro que te puede pasar? Que te puede caducar. Además, si todo el dinero nos lo hemos gastado en macarrones, si todo el dinero nos lo gastamos en un producto, ya no vamos a tener posibilidades de comprar otro. ¿Vale? Nos va a costar mucho manejar todo ese almacén, por lo tanto vamos a necesitar más gente más gente que nos ayude a gestionar todo eso. Y además recordar que los seguros van a ser más caros cuanto más estés asegurando. Entonces, cuantos más productos tengas, más caro puede llegar a ser. Esto es lo malo de tener mucho stock. Entonces tú dices, vale, pues no pasa nada. Pongo el stock lo más mínimo posible. Pues tampoco. Porque el problema de poner stock lo más mínimo posible es que igual te quedas sin producto. Si te quedas sin producto y viene el cliente por él, en el mejor de los casos le tendrás que decir que vuelva más adelante. Pero eso se ocurre una vez. Si vosotros veis una farmacia que sistemáticamente no tiene un producto, pues al final os largáis y no volvéis. Entonces podéis llegar a perder clientes. Rotura de stock es quedarme sin un producto determinado. Entonces, al final, lo que vamos a buscar es tener el mínimo stock posible sin llegar a tener rotura de stock. Y siempre teniendo en cuenta que hay otra cosa que aún no hemos tenido en cuenta, que lo veremos más adelante también, que es que, oye, cuantas más unidades compramos, más barato me suele salir. Si compro más unidades, más barato obtengo el producto. Lo que hablábamos de descuento tipo Rappel en la siguiente unidad. Cuanto más compro, más barato. Entonces, a veces me interesa comprar más. La historia es que tener demasiado mal, tener demasiado poco mal. Tengo que tener lo ideal. ¿Y cuál es lo ideal? ¿Cómo sé yo cuánta cantidad debo de tener? Eso es lo que te va a dar el coeficiente de rotación. ¿Vale? Por eso decía antes que lo iba a dejar separado. Vamos a ver qué es ese coeficiente de rotación. Os pongo en un año, pero realmente en una farmacia se suele hacer al final de mes. Estas son porque son las definiciones genéricas que vienen. Pero el coeficiente de rotación es el número de veces que se ha vendido el stock en un tiempo determinado. Olvidaros del año, que os genera mucho caos. Porque luego tenemos productos de temporada, entonces realmente no es, se suele hacer al mes. Pero ya está, es existencias vendidas entre el stock del producto. Si yo vendo mucho, tendré un coeficiente de rotación muy alto. Si yo vendo poco, tendré un coeficiente de rotación muy bajo. Vale. El coeficiente de rotación, así para que os hagáis una idea, me dice cuántas veces tengo que renovar el stock. Me vuelvo los macarrones, aunque diga Javier que macarrones no. Si a mí me gustan mucho los macarrones, los iré contando. El coeficiente de rotación sería cuántas veces tengo que ir al súper a comprar más macarrones. Si yo a cabo del mes voy 5 veces al súper a por más macarrones, el coeficiente de rotación será 5. Es lo que me quiere decir. Claro, cuantos más macarrones compre, ¿qué ocurre con mi coeficiente de rotación? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuántas veces, si como muchos macarrones, tengo que ir más veces al súper o menos? Más. Pues lo mismo, si yo vendo mucho, mi coeficiente de rotación aumentará. Y si yo en vez de tener guardados en la despensa 10 botes de macarrones, tengo guardados 20, si yo aumento el stock y voy guardando de 20 en 20, tengo que ir más veces al súper o menos. Me voy quedando sin voz. Menos.
Menos veces, pues lo mismo. Si yo aumento el stock del producto, el coeficiente de rotación disminuye. ¿Vale? Si yo mantengo las existencias y disminuyo el stock, si yo como los mismos macarrones pero guardo menos, tendré que ir más al súper. El coeficiente de rotación aumenta. Si yo mantengo el stock pero como menos, mi coeficiente de rotación disminuye. Si vendo menos, disminuye. Esto lo vemos, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los productos de la farmacia, son como los macarrones. Con macarrones con los que debemos de tener más cuidado, pero ya está. Entonces, ¿qué coeficiente de rotación tenemos que tener? Porque yo he dicho, oye, que el coeficiente de rotación sea muy alto suele significar que vendemos mucho, ¿vale? Que hay muchas ventas. Entonces, cuanto más alto sea el coeficiente de rotación, mejor. Pues tampoco, ya veremos por qué. Lo ideal en una farmacia, y esto es importantísimo, es que esté entre 7 y 10. Y vuelvo a repartir, lo ideal en una farmacia es que esté entre 7 y 10. ¿Qué ocurre si el coeficiente de rotación no es ni 7 ni 10, sino que es muy superior, que es 20? En principio, que sea tan alto, te está indicando que vendes mucho. Y eso es estupendo. Nadie va a decir que no. Lo ideal es vender mucho. Ahora bien, igual tú en esta situación podrías decir, oye, si tú voy a volver con los macarrones. ¿Está mal comer muchos macarrones? No. Pero a que tampoco es sensato tener que ir 3 veces al día al súper. Igual te compensa comprar más unidades. Entonces, si mi coeficiente de rotación es de 20, lo que me está indicando es que es demasiado alto, que debería de bajarlo. Pero nunca lo bajaré bajando lo que vendo, porque eso nunca es rentable. Lo que tendré que hacer es aumentar el stock, aumentar la cantidad de ese producto que yo voy a tener en el almacén. ¿Por qué? Bueno, pues ya no por no tener que hacer tantos pedidos, que también, sino porque si vosotros compráis más unidades, el precio que vais a tener es mejor. ¿Vale? Entonces, si vuestro coeficiente de rotación es 20, no vamos mal, pero si tú aumentaras el stock, lo vas a seguir vendiendo igual porque vendes muchísimos y además te va a salir más barato comprarlo. Por lo tanto, también aumentas lo que ganas con cada producto, aumentas el margen. Por lo tanto, eres más rentable. ¿Me seguís? Que esto cuesta un poco. Si es que no es vuestro momento, ¿eh? No sintáis mal que esto cuesta. Al final es que si tú tienes un coeficiente de rotación tan alto, esto indica que vendes mucho el producto. Y eso siempre es bueno. Pero si vendes mucho el producto, puedes sacarle aún más rentabilidad. Porque si compras más unidades, las vas a vender igual. Están bien compradas porque ese producto te está dando mucha rentabilidad y vas a tener mejor precio. Sin embargo, ¿qué ocurre si el coeficiente de rotación es muy bajo? Ahí ya tenemos más problemas, ¿eh? Si el coeficiente de rotación es de 5, es muy bajo. Entonces tenemos dos opciones. O bien aumentamos las ventas. ¿Cómo? Pues con técnicas de marketing. Si puedes, porque en medicamentos no se pueden usar técnicas de marketing. O igual no te funcionan. Sea como sea, estás haciéndolo mal. Entonces, o aumentamos las ventas, o la otra opción, si dejas las ventas iguales para aumentar el coeficiente de rotación, ¿cuál es? Bajar el stock. Eso es. Lo que puedo hacer es bajar el stock. Un coeficiente de rotación bajo, lo que me está diciendo es que yo tengo demasiado stock para ese producto, que no le saco la rentabilidad suficiente para tener tantas unidades guardadas en el almacén, que estoy desaprovechando mi almacén. Eso me indica un coeficiente de rotación bajo. ¿Vale? Mira, pues esta podría ser otra de las preguntas. Puede ser que entre en tipo test o otra es, oye, tengo esta situación como que hay una telerrelación. Tengo un coeficiente de rotación de 10. ¿Qué hago? Pues lo estás haciendo perfecto. Tengo un coeficiente de rotación de 20. ¿Qué hago? Pues lo que deberías de hacer es aumentar el stock para sacar más rentabilidad.
Y si tienes un coeficiente de rotación de 2, o aumentamos las ventas con técnicas de marketing o disminuimos el stock. Que es todo lo que os cuento aquí después. ¿Bien? Antes de que siga, por si acaso. Vale. Ficha de almacén, nada. Ficha de almacén, no os voy a preguntar nada. Pues ficha donde se introducen todos los temarios. Inventario y tipos de inventario. Aquí sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que esto es fácil. Pero bueno, hay que saberlo, ¿eh? El inventario tradicional sería cerramos la farmacia y contamos absolutamente todo lo que hay de cada uno de los productos. Es perfecto porque va a ser el que mayor control te va a dar absolutamente de todos los productos, pero es un rollo. Y creo que es la palabra que mejor lo define. Al final exige muchísimo tiempo poder mirar todo ello. Además, lo normal es hacerlo con la farmacia cerrada. Porque si mientras tú intentas contar estás haciendo cambios de productos, te vas a hacer un jaleo impresionante. Entonces, claro, todo ese tiempo hay que dedicarlo o hay que pagárselo a alguien. Por lo tanto, al final implica un alto coste tanto económico como de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para no hacerlo tradicional? Hacer el inventario rotativo. Que lo que hacíamos en el inventario rotativo era clasificar los productos en A, B y C. Y esto lo entendéis siempre muy bien si pongo el ejemplo de los exámenes. Imaginar que tenéis 100 folios de apuntes. Y yo os digo, oye, los 75 primeros folios, estos 75 primeros folios te van a dar 2 puntos para el examen. No, no es obligatorio, Natalia, hacerlos todos con la puerta cerrada, pero el tradicional, lo normal es hacerlo con la puerta cerrada, porque si no, no eres capaz. Este no, porque ahora lo vemos, ¿eh? Pero es el tradicional el que hay que hacer con la puerta cerrada. Vea, a lo que iba con este. Imaginaros que yo tenéis 100 folios de apuntes y yo os digo que de esos 100 folios, si os estudiáis 10 folios perfectamente, os voy a preguntar 5 puntos de esos folios. Luego tenemos 30 folios más de los que van a caer unos 3 puntos. Sí, sí estoy grabando, ¿eh? Y luego tengo otros 75 folios que me van a dar 2 puntos. ¿Qué estudiáis vosotros primero? ¿Los 75 folios? ¿Los 10 o los 25? Todo el mundo comenzaría estudiando estos 10 folios. Cuando lo supieras de pe a pa, ya estudias los siguientes. Pues eso es el inventario rotativo, pero en medicamentos. Va a haber muy pocos medicamentos, alrededor del 10% de los medicamentos que me van a generar. Esto lo estoy haciendo justo al revés. Lo he hecho justo al revés, ¿eh? Voy a tener muy pocos productos, según tengo aquí el 20%, me da igual el número, ¿eh? Muy pocos productos que me van a provocar la mayor parte de las ganancias, entre 70 y 80%. Va a haber un porcentaje de productos un poquito mayor que me van a generar un porcentaje asumible. Sí, sí, Javier. Y luego hay la mitad de los artículos que me generan el 10% de beneficios. Vosotros ahora pensáis en vuestro día a día de trabajo os quitaríais la mitad de horas por un 10% de vuestro sueldo. Porque vamos, yo no me lo pienso. Pues lo mismo en una farmacia. Clasificamos los productos. ¿Cuáles son los productos que vamos a controlar, que vamos a mirar cada poco tiempo? Los de A. ¿Qué significa mirar cada poco tiempo? Pues ya dependerá de la farmacia. Algunas mensualmente, algunas cada 3 meses. Yo lo haría cada 3 meses, pero porque creo que es más cómodo. El resto de los productos, estos a mayores, pues los miraré una vez pues cada 6 meses. Por ejemplo, no tiene por qué ser esto tal cual. Los miraré, pero menos. Y ese 50% de los artículos que me dan un 10% de beneficios, pues ya depende de la farmacia. Yo ni los miraría. Eso sería algo personal, ni los miraría en mi farmacia. No gastaría tiempo en ello. Prefiero quedarme sin ese 10% de beneficios.
pero según sea la farmacia, pues lo mirará, desde luego, muchísimo menos que los otros. Eso es un inventario rotativo. Bien, ¿no? Y luego teníamos el informatizado, el permanente, que al final ahí lo que hacíamos es revisar. Este es el que tenéis en informática, el que tenéis con la aplicación, ¿vale? Con el ordenador. Entonces lo que haces, tú no revisas. Al final el programa te calcula, según los datos que metas, cuántas unidades tienes de cada uno de los productos. Él hace cambio de todo aquello que compres y que vendas. Es muy cómodo. El único problema, fundamentalmente, los robos, que cada vez hay más. Entonces, si tú solo llevas el inventario informatizado, van a pasar desapercibidos, igual durante demasiado tiempo. Sí, Natalia, pero es más fácil, porque ya, aunque te vayan a comprar, estás pendiente de dos, tres productos, y como mucho de 10 productos al día. ¿Cuándo los vas a mirar? No cuando haya mucho jaleo en la farmacia, sino en las horas que estén más muertas, pues a las 10 de la mañana, a las 3, 4 de la tarde. Entonces, bueno, fijarte en un producto cuando vengan es sencillo, aunque justo tengas que vender ese, pero hacerlo con un montón de productos es casi imposible. ¿Vale? Al final lo que haces tú es hacer como una especie de inventario tradicional, pero a trocitos, de forma que se simplifica mucho la tarea. Y en vez de mirar todos, miras los que te importan, los que te dan dinero. Hay otro montón que prácticamente no te da ventajas, que los tienes que tener, pero que casi no te da dinero económicamente. Pues esos no les haces ni caso. Vale. ¿Qué hacen las farmacias? Normalmente hacen un poco de todo, ¿eh? El inventario permanente con el ordenador siempre está. Lo normal es que la mayoría de ellas además vayan haciendo inventario rotativo y así también vayan retirando caducidades, etcétera, etcétera. Y ya no la mayoría, pero bueno, sí que muchas farmacias al cabo del año intentan hacer un tradicional. Cada año, cada 2 años, cada 3 años, yo creo que lo van alajando cada vez más también. O sea que al final hay un poco de cambio. Y luego FIFO y PMP, que no sé si queréis que me meta ahora con ella, porque tenéis realmente vídeos hechos. Eso creo yo. Si tenéis problemas, pues me avisáis y miramos específicamente. Vale. Vale, perfecto, estáis todos igual. Pues seguimos. Gestión de compras. De nuevo, entra seguro, segurísimo. Seguro, segurísimo. Uno, otro o los dos. Lo que no he pensado es si uno, otro o los dos. Cuando. Eso ya me depende de cómo esté a la hora de hacer el examen. De cuando lo hago también, de ver más o menos el tiempo que tarda, es intentar ajustar. Después de hacerlo yo en el ordenador, hago la solución para ver que todo cuadra. Y siempre cometo errores al final, o sea que figuros. Según vaya de tiempo meteré uno u otro, o los dos. Pero uno de los dos cae. Y cuando elijo entre uno y otro, para que no hagáis cabalas ni empecéis a pensar cosas raras, tiro una moneda al aire, ¿eh? Y lo que salga. Así, si cae ahora FIFO, no penséis que después en el de junio será PMP, si tenéis que repetirlo. Porque si ahora cae FIFO y el proyecto en junio pongo solo uno, volveré a tirar una moneda al aire. Vale. Venga, gestión de compras. Proceso de compra-venta. De nuevo empiezo con una introducción de todo lo que es el proceso de compra-venta, pero este primer punto es introductorio, no os lo estudiéis. Vale, no es necesario. Bueno, sí que saber cuál es la diferencia entre compra y proveedor. Pero todos estos puntos lo vamos a ir viendo. Y todo este ciclo lo vamos a ir viendo a lo largo del tema. ¿Vale? Y esto, detección de necesidades, se parece muchísimo al anterior. Oye, ¿cuáles son las necesidades adecuadas? Oye, pues tengo que asegurarme de que no haya roturas de stock. Asegurarme que según sea mi población tengo el producto necesario. Tendremos que tener en cuenta el entorno. Tendremos que tener en cuenta también lo que dice la legislación. Aquí, legislación. Porque la ley, por ejemplo, te obliga a tener morfina en la farmacia, por si hay un usuario lo requiere. O sea, hay productos que son obligatorios tener en stock, que no puedes no tenerlos. ¿Vale?
Y luego, otra de las cosas importantes, ¿a quién vamos a comprar? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Porque si nosotros compramos al almacén, no hay problema. El almacén, la cooperativa, el almacén va a venir todos los días a tu farmacia. ¿Dónde radica el problema? En los laboratorios. Los laboratorios ya no van todos los días a la farmacia. ¿Vale? Los laboratorios lo que van a hacer es exigirte condiciones de venta más amplias y decirte, oye, te lo llevo en 3 4 días, cuando tenga hueco. Porque no se dedican a eso. Entonces, también hay que tener en cuenta la frecuencia de venta y la frecuencia con la que va a tardar el repartidor. Pero bueno, si os dais cuenta, esto también es lógico, esto es leerlo, ¿eh? No lo estudiéis de pe a pa que no acabáis. Hablábamos del modelo de la provisión perfecta y en todas estas partes que os hablaba del modelo de la provisión perfecta no os volváis locos. Plantearlo en su situación. ¿Vale? Imaginaros la situación esta. Tienes un stock máximo cuyo stock debe ser de 30 unidades. Nos dicen, el proveedor tarda 4 días. El stock de seguridad de 6 unidades y vendes 3 unidades cada día. ¿Qué hacemos aquí? Pues empezamos con las 30 unidades que tenemos y vamos restando. Si tú cada día vendes 3, ¿cuántas vas a tener el siguiente día? 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9 y 6. Y voy a parar aquí. ¿Por qué paro aquí? Porque este es mi stock mínimo. Es el día que me tienen que llegar las unidades. Cuando yo tenga 6, no debería bajar más, sino que ese mismo día debería venir el repartidor y darme más unidades. Ese día tendrá que llegar el repartidor y darme más unidades para que yo vuelva a tener ¿cuántas? 30, para que yo vuelva a tener 30, para que yo vuelva a tener mi stock máximo y vuelvo a empezar. Entonces, ¿cuántas unidades tengo que pedir? Eso es. Tendré que pedir 24 unidades porque me va a llegar cuando yo tenga 6 y quiero tener 30, pues pido 24 unidades. 30 menos 6. Luego decíamos, oye, el repartidor tarda 4 días en venir. Juraría que he dicho 4, ¿verdad? Sí, 4 días en venir. Pues digo, voy a cambiar de color. 1, 2, 3 y 4. Cuando yo tenga 18 unidades, es mi punto de pedida. Tengo que llamar al del almacén y decirle, oye, tráeme 24 unidades. Y así cuando llegue, voy a tener 6 y acabo con 30. ¿Vale? Tener en cuenta también el tiempo que tarda el proveedor. ¿Bien? No. La aplicación informática te va a hacer las compras diarias. Las compras del día a día. Sobre todo las de medicamento, con las que no tienes tampoco grandes ventajas por comprar al laboratorio. Entonces eso lo gestiona perfectamente la aplicación. Pero cuando hablamos de... No, ya cuando hablamos de este otro tipo de productos, de llamar al almacén, normalmente no lo gestiona la aplicación. Tienes que hablar tú con el representante y acordar condiciones. Y bueno, se pasan bastante tiempo discutiendo los farmacéuticos con los representantes de los laboratorios, intentando conseguir descuentos y ventajas. Claro, es que realmente, Javier, en este caso el stock mínimo y el stock de seguridad es el mismo. Al final, el stock mínimo que tú vas a tener en la farmacia es para dar lugar a esos posibles problemas que pueda haber. Pues que no sigamos un modelo de la provisión perfecta, que, que es lo que ocurre realmente, y que por lo tanto tú no puedas vender 4 del día, sino que un día vendes 4, otro día vendes 6, otro día vendes 3. Ese stock mínimo es el stock de seguridad que tú vas a tener, pero al final tomarlo como sinónimos.
A ver, voy a esperar un segundo por si acaso. Nah, esos datos he puesto en una situación cualquiera, ¿eh? He puesto en una situación cualquiera sin más. Es decir, no tiene por qué ser para 2 días o para 3 o para 4 días. Al final tú tienes que hacer tus cálculos. Es decir, si no es lo mismo vender 4 unidades al día que vender 40. Tú asumes que el repartidor tampoco tiene que tardar otros 4 días. Si se le fastidia el camión, si ocurre algo, lo normal es que haya un retraso de un día, no del 100%. Entonces sí, bueno, al final ese de stock 2 lo he puesto por poner, ¿eh? Podría ser 2 como podría, o sea, puede puesto 6, pero como podría haber puesto cualquier otra cosa. Esto que suelo poner, pues al menos es una pregunta de tipo T seguro. Tampoco creo que vaya mucho más, ¿eh? Vale, luego teníamos ventajas e inconvenientes de comprar a unos productos, almacenes o a cooperativas o laboratorios, que lo hemos abierto ya, lo hemos hablado ya por activa y por pasiva. Al final, ventaja fundamental del laboratorio, precio. Desventaja, oye, que va a llegar más tarde, que encima me van a exigir mínimos. Entonces, ¿cuándo voy a comprar a unos o a otros? A los laboratorios voy a comprar las cosas de temporada, las cremas, cosas con las que yo voy a ir discutiendo con ellos y decir, venga, que te voy a comprar una barbaridad de productos. Y entonces ahí es cuando te va a salir rentable. ¿Cuándo vas a comprar al almacén? En tu día a día, para todos los medicamentos, para todos los productos de diario, ahí es cuando vamos a pedir a los almacenes o cooperativas. Sí, perdona Javier, que te he leído tarde. Sí que coinciden. Vale, hablábamos aquí de márgenes comerciales, que al final es lo que decíamos antes, es la diferencia que hay entre el precio de venta y el precio de compra. ¿Vale? Lo que tú vas a ganar en principio por ese producto, sin tener en cuenta ni impuestos ni nada. Entonces, esto que aquí os pongo es simplemente para que entendáis un ejemplo, pero no tenéis que recordar este 7,6%, etcétera, etcétera. O sea, no os quedéis con los datos concretos, sino que veáis que cada vez que vamos pasando por distintas cadenas, se va incrementando el precio, porque cada cual se quiere llevar su parte. Vale, ahora lo vemos, que justo es después. Me lo apunto ahora, para que no se me escape, pero sí que ahora lo vemos, Javier. Entonces, aquí, dentro del margen, tenemos tres tipos de productos. Medicamentos que requieren receta, medicamentos publicitarios o para farmacia. Si el medicamento requiere receta, el precio es el mismo para todas las farmacias. Yo voy a ganar lo mismo por ese medicamento, voy a ganar siempre lo mismo, porque todo está regulado por el Estado, no me dejan poner el precio que me dé la gana, es el mismo en cualquier farmacia de cualquier parte del mundo. Y cuando yo lo compro, me va a salir al mismo precio. Entonces, ¿qué es más sensato? ¿Comprárselo al almacén o comprárselo al laboratorio? Si tú vas a tener el mismo precio por cada producto que vendas. Al almacén, eso es lógico. Si el almacén no me pone condiciones, quiero uno, pues toma uno y te lo llevo esta tarde. Pues si no voy a ganar más, me dejo de líos. Realmente aquí lo usaremos, compraremos siempre al almacén. Se podría, también, Javier, lo que dices tú. Pero vamos a lo simple. No. Medicamentos publicitarios, lo normal es comprarlos al almacén, porque sí que puedes obtener ventajas, pero pequeña. Entonces, ¿se compran de vez en cuando a laboratorios? Sí, pero vuelvo a decirte lo mismo. ¿Cuándo se compran a laboratorios? Cuando sean productos publicitarios de gran demanda. Por ejemplo, un frenador en, en invierno, que es un producto que sí que se usa muchísimo. Productos medicamentosos que no requieran receta y sean publicitarios, sí, pero más tirando de temporada.
¿Y cuándo se compra más al laboratorio? Para productos de parafarmacia. Aquí es donde compramos al laboratorio, porque aquí es donde vamos a encontrar unas diferencias de precio muy amplias al comprar pocas cantidades o muchas. ¿Vale? En estos casos, los márgenes, en los medicamentos, los márgenes están fijados por el Estado. O sea, lo que tú ganas por cada medicamento está decidido previamente. No vas a tener ninguno de estos tipos de descuento que cuento ahora. ¿Vale? Descuentos que te puede hacer el laboratorio. Esto es leerlo. Por pronto pago, por pagar pronto. Descuento Rappel. Si compro mucho, me haces mayor descuento. Comercial o por negociación. Es el que se da habitualmente en las farmacias, ¿eh? Al final se junta el farmacéutico titular o el farmacéutico o el técnico que controle de un determinado producto con los representantes de los laboratorios que vayan a vender ese producto. Se encierran y discuten. Y a mí me da la sensación de que es como una especie de mercadillo. De decir, venga, si te compro tres más, me haces más oferta. Dame un 3 por 2. Eso sería una bonificación. Pues algo por el estilo, como en el mercadillo, pero en el mundo farmacéutico. ¿Vale? Bueno, y muchas veces las campañas promocionales que nos hacen los productos. Este ejemplo que os pongo aquí tampoco os lo voy a preguntar, es para que os hagáis una idea de cómo funciona el descuento. Es decir, si a mí un producto me cuesta 20 euros por unidad, para poder meterle un margen del 35%, que es lo habitual, que es que no es nada excesivo, lo tienen que vender a 30,76 euros, para que veáis la diferencia. Si consigue comprar mucho más barato, conseguirá reducir esto. Y entonces la gente vendrá a comprarnos más. Sería campaña promocional. Vale, sigo. Presupuesto. ¿Qué tenemos que saber del presupuesto? Fundamental. Que es un documento que obliga a quién? ¿Al comprador, al vendedor o a los dos? Vale. Eso es. Documento que obliga al vendedor a, a cumplir las condiciones que describe. Eso es lo primero. Es un documento que obliga al vendedor. Datos que deben de venir. Datos mínimos que deberían de venir. Lo normal, datos del cliente, del proveedor, de la mercancía comprada y una que es fundamental, el tiempo de validez. Los presupuestos no son válidos, no me entra entero, así que lo pongo así. Los presupuestos no son válidos todo el tiempo, sino que tienen un tiempo máximo. Yo no puedo pedir un presupuesto y a los 5 años ir a decir, oye, manténme los precios acordados. ¿Vale? Y una última cosa que quiero decir, oye, no penséis solo en el precio, sino también en las condiciones. ¿Vale? Hay que tenerlo todo en cuenta, no solo el precio. Eso es lo que tenéis que quedaros con toda esta parte del presupuesto. Aquí pongo una imagen, pero bueno, pongo una imagen como podría ser cualquier otra, no tiene por qué ser exactamente así. Emisión y validación del pedido. Cuando yo ya emito el pedido, ya me estoy obligando a mí también a pagar. Lo he aceptado. Ya me compromete a mí como vendedor, perdón, a mí como comprador a comprar ese producto. Y compromete también a mi cliente a traérmelo, a mi proveedor. Tipos de pedidos, que esto es lo que me decía Javier. Tenemos pedidos diarios. Los pedidos diarios del día a día se los haces al almacén. Y luego tenemos pedidos al laboratorio. La ventaja de pedir los pedidos diarios es que no tengo condiciones, fundamentalmente, ¿eh?
No hay condiciones de producto mínimo, ni de precio, ni nada. Y además me llegan súper rápido. Problema o ventaja fundamental de comprar el laboratorio, el precio. Esas son las ventajas. Y al revés, desventajas, aquí el precio, de aquí las condiciones y el tiempo. Esto supongo que bien porque es lo que hemos visto antes. ¿Cuándo compra uno a otro? Pues los diarios para las cosas que consumimos diariamente. Laboratorio para cosas grandes de parafarmacia, donde voy a hacer una compra amplia. Si no, no me merece la pena. Vale. ¿Y qué es eso que pongo de copia tipo transfer? La copia tipo transfer está aquí entre medias. Es una situación entre medias de las dos. ¿Qué hago con eso? Negocio las condiciones de compra con el laboratorio. O sea, yo voy hablando con el del laboratorio. Negocio las condiciones del laboratorio. Y digo, oye, pero yo lo necesito ya esta tarde. Y me dicen, pues haz una compra tipo transfer. Entonces, negocio con el laboratorio las condiciones. Me va a poner el mejor precio que si se lo comprara al del almacén. Porque el laboratorio quiere ganar, es lógico. Entonces, el laboratorio me va a dar mejores condiciones que si se lo comprara directamente al almacén. Pero yo voy a decir, vale, te lo compro a ti laboratorio, pero que me lo traigan del almacén. ¿Vale? Entonces, la farmacia va a tener que pagar al laboratorio una parte de dinero, pero luego a los del almacén les va a decir, anda, tráemelo. Te doy 5 eurillos si tú me lo traes. Tiene que negociar con el laboratorio la compra y tiene que negociar con el almacén que se lo traigan. Pero claro, al final si hace esta forma, lo que consigue es poder comprar el laboratorio a mejores condiciones de venta y no tener que comprar tantísimas unidades y que te lo traigan pronto. Hombre, no te lo van a traer por la mañana y por la tarde, pero igual sí que te lo traen en el día. No, no tiene por qué. El almacén puede ser una empresa completamente privada, ¿eh? Podrías hacerte montarte tú ahora mismo un almacén. Madre mía, pues da miedo eso, ¿eh? Espero que no ocurra. Pero bueno, sí que habéis visto que en Madrid creo que han sacado una legislación nueva para que se puedan llevar también los fármacos a casas. Lo que pasa es que hasta ahora, si no me confundo, estoy hablando de oídas, ¿eh? Y no he leído la legislación, solo de cosas que ponían en las noticias. Hasta ahora sí que creo, o que sé, creo saber, vamos a dejarlo ahí, que solo podía hacerlo personal de la farmacia. Es que el personal de la farmacia en ciertos casos podía llevar la medicación. Pero vamos, que ya se va viendo, ¿eh? Que hay globos que entran en la farmacia a recoger la medicación de la gente. Productos de parafarmacia legalmente sí que puede. De farmacia legalmente no debería de salir nunca del canal farmacéutico. Entonces deberías de negarte a dar a Globo un medicamento si sabes que no es para él. Por eso siempre, aunque tengas receta, siempre te pueden exigir, o sea, aunque vayas a pagar el 100% del medicamento, aunque bueno, aunque lleves la receta, te pueden exigir que enseñes la tarjeta de la seguridad social para asegurarse que es para ti. Luego no se hace, ¿eh? Sí, la legislación siempre llega tarde, cuando ya hay problemas. Pero en principio los medicamentos legalmente no deben de salir del canal farmacéutico. Entonces creo que solo es la Comunidad de Madrid la que lo permite, que salgan y que se lo lleves a la casa, pero tiene que ser personal de la farmacia. En ningún caso otro tipo de personal. Veremos cómo acaba. Vale, recepción del pedido. Aquí, que cuando nosotros recepcionamos un pedido, nos va a llegar siempre un albarán. ¿Vale? Un albarán es un documento donde te dicen lo que te han traído. Tú en el albarán puedes escribir. No pasa nada. No es un documento en principio legal. Puedes tomar tus anotaciones. Entonces, ¿qué vas a hacer en el albarán? Pues en el albarán tú vas a tener aquí una serie de productos que has ido comprando y te van a decir 3 unidades de esto, 5 unidades de esto otro. Escoger el albarán e ir chequeando. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Chequeáis cada uno de los puntos.
¿Que hay algo que no cuadra? Pues lo señaláis y decís, esto no cuadra, que quede registrado, que no pasa nada. Luego yo decía, el albarán es un documento que en principio no tiene carácter legal. Sin embargo, en la farmacia lo vamos a necesitar conservar. Además de que lo lógico es conservarlo en todos los negocios, ¿sí? Pero en la farmacia, además va a ser obligatorio, porque cuando nos emitan la factura, van a dejar constancia de todos esos albaranes. ¿Vale? En sí lo suyo y lo normal sería recibir un pedido y con el pedido el albarán y una factura. Pero claro, la farmacia recibe muchísimos productos. Recibe de Cofares todos los días los productos diarios. Al cabo del mes se junta con 60 facturas y 60 albaranes del mismo propietario. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen los 60 albaranes para que tú cheques y compruebes que todo está ahí y luego se hace una factura que recapitula todo lo que ha pasado en ese mes. En un mes, ¿eh? Nunca puede ser la recapitulativa superior a un mes. Entonces me va a decir todo lo que ha ocurrido en ese mes. Entonces en una farmacia voy a tener la obligación de conservar el albarán. Y luego ya tenemos la factura, que la factura es la que me va a llegar sí o sí o sí o sí. Y que os voy a preguntar, ¿y qué os voy a poner yo en el examen? Ahora si queréis lo miramos, pero vamos, también tenéis resueltos en vídeos facturas, ¿eh? ¿Qué es lo que os va a caer? Esto, yo os voy a dar esto. Ay, y el descuento también os tengo que dar. Y a partir de ahí vosotros generáis. ¿Cómo? Como os da la gana. ¿Tenéis que poner esta tabla? No. Me estoy dando cuenta que muchas veces os viene aquí y os viene bien poner aquí también la base imponible. En vez de ponerla aquí abajo. Y así hacer cada uno de los productos. Me da igual. Eh, no, no os voy a poner transporte. Pero vamos, sería subirlo. Entonces, al final, yo te voy a poner esto y te voy a decir, dime el importe total bruto, dime los descuentos totales del producto, dime cuál es la cuota tributaria, dime cuánto va a ser el máximo a pagar. Y tú ya lo haces como te dé la gana, con tabla, sin tabla, como te apetezca. Mientras me des toda esa información, me va a valer. ¿Bien? ¿Queréis que me meta a hacer la factura o ya habéis visto los vídeos? Sí, porcentajes de memoria, pero con un poco de lógica, que son fáciles. A ver, voy. Tenemos un IVA a 4,5%. El IVA de 4,5% para medicamentos de uso humano. O para gente que esté con una discapacidad superior al 33%, ¿eh? Y sea para esa discapacidad. O sea que de forma genérica, solo uso humano. Tenemos también otro IVA que es al 11,4%. Ya le sumo el recargo de equivalencia, ¿eh? Ese IVA al 11,4% va a ser para los medicamentos de uso veterinario. Para los medicamentos de uso veterinario y para todo aquello que te permita saber si tienes una enfermedad o arreglar una deficiencia física. Pues un sonotone, unas lentillas, eh, un test de COVID. Esos productos van a estar un test para mirar la glucosa, para mirar las transaminasas. Todos esos test van a estar puestos al 10%, al 11,4%. Y luego el resto al 26,2%. Digo 4,5, 11 y 26,2 en vez de 4, 10 y 21 porque estoy aumentando el recargo de equivalencia. ¿Vale? Aquí es donde explico todo lo del IVA y el recargo de equivalencia, pero esto es simplemente que entendáis, no os voy a preguntar esto, es que entendáis que es, bueno, pues que el IVA es un impuesto que pagamos cada vez que compramos. Debéis de saberlo, pagamos muchísimo dinero de IVA, así como un 20%. Pero bueno, igual que con mis alumnos que son más jovencitos, los de presencia, creo que están más perdidos. Estoy convencida que vosotros ya habéis tenido que pagar IVAs y os habéis dado cuenta de la leche que es a veces. Que se paga un porcentaje de impuestos muy, muy elevado.
Entonces, bueno, pues eso es un impuesto que tenéis que saber de IVA, que es un impuesto indirecto sobre el valor añadido. Y indirecto, porque no lo pagáis directamente, sino que se lo pagáis a quien se lo compráis. Con el resto nos vale. Y explicaba todo esto del IVA porque al final gestionar el IVA es bastante complicado, porque tú tienes que dar una cuenta de todo lo que compras y de todo lo que gastas. Y en la farmacia se compra y se gasta mucho. Entonces es en la farmacia donde nos dejan someternos al recargo de equivalencia, que al final es pagar un poquito más de esos productos, un poquito más de IVA de los productos que vosotros compráis, pero luego no tener que devolvérselo a Hacienda. Y el recargo de equivalencia está hecho para que ni la farmacia gane ni pierda, ni para que la Hacienda gane ni pierda. Se están planteando los cálculos para que nos quedemos igual. Que seguro que no nos quedamos 100% igual, pero bueno, alguna vez perderemos un poco, alguna vez ganaremos un poco, y el no tener que hacer estos cálculos facilita mucho y ayuda mucho. ¿El frenador qué es, Natalia? ¿Es un medicamento? Pues sí, pero medicamento, me da igual, aunque sea publicitario. Medicamento. Por tanto, IVA del 4%. Todos los medicamentos, sean como sean, IVA del 4% más, tienes razón, Yureni, más el 0,5% de recargo, o sea, 4,5%. Todos los medicamentos, ¿eh? No los hay, digamos, de categoría 1 y categoría 2 para el tipo de uva. Cosas a mayores que llaman un poco la atención del IVA y de los recargos de equivalencia, que sí que tenéis que saberoslo porque os lo he preguntado. Y seguro que la gente os pregunta sobre ello. El IVA de compresas y tampones, que lo estaban hablando justo hace nada, también en la tele. ¿A cuánto está ahora mismo? Compresas, tampones, copas menstruales, todo lo que es, dicen el IVA rosa. Eso es, 11,4. Preservativos. Preservativos, ¿no? 11,4. Bueno, o 10, ya eso según vayáis. En principio son dispositivos que se usan para controlar enfermedades, por lo tanto al 10, pero no es medicamento. Y luego, una de las cosas curiosas, como poco, la que os decía de los pañales, pañales de adulto al 11 o al 10%, al 11,4%, y los pañales de niños al 26%. Tienen el IVA del 21% más el recargo del 5%. Y de compresas y demás, bueno, sabéis que con la nueva ley han intentado volverlo a modificar, pero no hay forma de modificar que el IVA de compresas y demás baje del 10%. Ya se consiguió bajar, ¿eh? Antes estaba el 21%. Ni lo había pensado nunca, Javier, pero igual tienes razón. Aún así que coste, no, ya lo estaba pensando, digo, ahí hay algo raro. A la farmacia le aplican el 26, pero a ti te van a aplicar el 21, ¿eh? Tú como usuario vas a pagar el 21% de IVA. La farmacia cuando lo compra es la que paga más. Y realmente ya paga más, pero luego se queda con el IVA que no te cobra a ti. O sea, que te está cobrando a ti. O sea, que la farmacia no debería ni ganar ni perder. De primeras lo que dices parece que tiene sentido, pero luego date cuenta de que no, ¿eh? Porque la farmacia, imaginaros que tengo un producto de 100 euros. Si cualquier Mercadona ese producto lo compraría por 121 euros. La farmacia lo va a comprar por 126. ¿Vale? A este precio lo compra. Tú dices, oye, a la farmacia le sale peor. Bueno, es que la farmacia luego lo va a vender. Y lo va a vender por 200 euros. Me lo estoy inventando todo, ¿eh? De esos 200 euros ha habido 40 que eran impuestos. Que la farmacia tendría que devolver a Hacienda. Y no se los va a devolver. Entonces se queda con esos 40 euros. Mientras que aquí, él, si los vende por 200, el del Mercadona sí que tiene que devolver esos 40 euros.
En este caso, la farmacia dirías, jo, le sale rentable, se está llevando parte del dinero. Pero al final el recargo de equivalencia está hecho para que ni gane ni pierda, sino para que no tenga que hacer cuentas. Yo porque me estoy inventando datos, entonces a veces me salen más exagerados. Pero el recargo de equivalencia está hecho para que la farmacia ni gane ni pierda. ¿Sabes por qué también, Javier? Porque están muy subvencionados los pañales para adultos. Son de esos medicamentos que requieren visado y los solemos pagar entre todos. Los de niños no, pero los de adultos sí que se suelen pagar entre todos y suelen estar visados. Vale, de nuevo, de recargo de equivalencia, bueno, pues que sepáis cuál es y que dada una factura sepáis hacerla. ¿Vale? Esto es lo que contábamos antes. Tipos de factura. Factura ordinaria, la normal. Factura simplificada es como una especie de ticket factura. No sé si la habéis visto alguno. Pero bueno, es como una especie de ticket que te pone la palabra factura. Si es factura, tiene que venir la palabra factura. ¿Vale? Pero para importes pequeños, bajos. Luego, una de las que más se dan en farmacia, la recapitulativa. Que al final lo que hace es meter en una misma factura muchas operaciones, pero siempre dentro del mismo mes natural. Entonces, al final del mes, lo que hace el Cofares es darte una factura con todas las compras que hayas hecho ese mes. Factura electrónica, que es igual que las anteriores, pero de manera electrónica, se tiene que firmar si es necesario con firma electrónica y bueno, se supone que va a ser el futuro. Y simplemente, sobre todo como dato, que la rectificativa, tú no puedes romper una factura. ¿Os acordáis que cada factura tiene su nombre y su número? Pues no vale romperlas. Entonces, si tú haces mal una factura, lo que se debería hacer es rectificarla con una nueva factura. Entonces tienes las dos y conservas las dos, la que está mal y la que está bien, que te dice que sustituye a la otra. Eso es como se debería de proceder, ¿eh? Luego, bueno, pues la legislación, ya sabéis, la legislación y la realidad a veces cambian mucho. Sí, pero piensa que somos nosotros ahora los que estamos comprando, ¿eh? Devoluciones que hiciera la farmacia. Vale, aquí sin más que el último documento que vamos a tener es un recibí, que lo das, o un recibo. Decir, oye, he recibido estos productos. Los plazos, no sé por qué tengo puesto 20, 30 y 70, es 30 y 60 días. Entre un mes y 2 meses después. Sí, lo que pasa es que la electrónica, sí, también se puede, ¿eh? Iba a decir, no ganas tanto, pero bueno, también ganas porque repasas una y luego entregas una. Pero sí, cada vez se puede más todo con medios electrónicos. No está 100% implantado en todos los lados y menos en la farmacia, pero no llegará, no tardará en llegar. Al final es más cómodo. Bien, se me había olvidado esta. Causas de devolución. No lo sé. Al final se siguen aceptando, ¿eh? Justo las farmacias ni las farmacéuticas son las personas más pobres del mundo. Son farmacias, son mercados potentes que yo creo que tampoco les hace tanto daño esto. La inflación nos hace daño a los pobrecicos, a los del día a día, a ti y a mí, y a todos nosotros. Pero bueno, igual sí que se acaba. Desde luego las farmacéuticas no viven mal, ¿eh? Tienen el negocio bien montado. No hay nada como la salud. Con la salud pagamos lo que haga falta. Los farmacéuticos tampoco pasan hambre. Desde luego que no. Y eso que estaban un poco peor que otros años y que han ido fastidiándoles un poco. Pero desde luego que les hayan ido fastidiando un poco, no sufren, no cobran mal. Vale, para devolver los productos. Muchas veces, aunque se me hayan caducado, nos dejan devolver los productos, ¿eh?
Las empresas proveedoras conceden un periodo de 6 meses desde que se me haya caducado para devolver el producto. Tú dices, ¿qué bajas? Aquí nadie es tan maja. Ahora voy, Inés. Aquí nadie es tan majo. Si las empresas proveedoras hacen esto es porque luego te van a exigir otra cosa. Muchas veces acaban diciéndonos, vale, te lo recojo, pero me compras tanto y tanto y tanto de esta otra cosa. Y vais y lo compráis. A veces, al hacer eso, conseguimos que se nos caduque todo, ¿eh? Entonces, cuidado, porque sí que te lo devuelven, pero a veces yo creo que es rentable decir, mira, hemos perdido este dinero y se acabó. O, evidentemente, si hay problemas de entrega, pues te tiene que admitir esa devolución. Inés, para saber cuánto cobra un auxiliar, voy a compartir pantalla, porque no me acuerdo, pero así lo miramos juntos. Vale. Simplemente tienes que ir a convenio de farmacia, que yo creo que ya se ha actualizado. Vaya. A ver si lo tenemos aquí. Convenio de oficinas de farmacia. Todas las salariales de farmacia. A ver si aquí sí que lo encuentro. Jo, había una tabla que venía muy bien. Esto no lo quiero. Pero que no veo ahora. Ay, mira, esta venía muy bien. Lo que pasa es que esta es antigua. O sea que ahora cobras un poco más. Técnico en farmacia. Ah, pues esta. No, mira. Correspondientes a 2021. Eh, técnico en farmacia. 1.294,15 € brutos. En 14 pagas. Brutos. Ah, eso hay que meterle impuestos, ¿eh? Ponle que si es 1.300 te quitarán al menos que un 15%. Se te pueden quedar en 1.100, un poquito menos como mucho, en 14 pagas. Y luego los pluses, pero bueno, de nocturnidad lo normal es que no tengas. Festivos puedes tener, pero lo normal es que nocturnidad no. ¿Lo ves? Bueno, ahora voy a esto. Sí. Estoy leyendo lo que ha puesto Verónica. Después de la respuesta se dieron de baja 45 alumnos. A ver, este es el salario base que está puesto en el convenio. Ese es el mínimo que os deben de pagar. A partir de ahí, claro, de primeras os aguantáis, como todos, pero cuando vayáis ganando capacidades, cuando seáis más autónomos, podéis exigirles más. Los farmacéuticos no viven mal, ¿eh? Luego hay muchos que os ponen pluses por vender más o, o según vaya a la farmacia. Entonces, ese es el mínimo. A partir de ahí, seguimos subiendo. ¿Qué entendiste tú, Verónica? Sí, sí, 1.294 brutos. Yuleni, pues supongo que dependerá del tipo de máster, pero tendría que mirártelo específicamente. Sí, 1.294 brutos. Pero ese es el mínimo, ¿eh? A partir de ahí, vosotros podéis pedir todo lo que os dé la gana. No empecéis pidiendo, pero bueno, tampoco hay que pasarlo mal, porque luego no cobran más. Si vosotros estáis viendo que estáis haciendo un trabajo y que estáis sacando más dinero que ese, podéis empezar a exigir mejoras económicas o laborales, que a veces es más interesante. Sí, maja, Inés, no hay antigüedad. Es uno de los pocos convenios donde no hay nada de antigüedad.
Empezar pidiendo imposible, pero bueno, más adelante. Y luego lo que dice Javier. Ante el arte de pedir está la virtud de no dar. Eso me lo decía mi madre no sé cuántas veces. Proseguimos al temón. Venga, vamos a por él. Receta médica. Este es el gordo. Sí. A ver, un segundo que acabe Julen la pregunta y ya comenzamos con este. En el laboratorio de una farmacia sí que podrías hacer cosas, siempre bajo supervisión, pero sí que podrías hacerlas. En un laboratorio farmacéutico no te van a coger. Para que te cojan en un laboratorio farmacéutico, yo te recomendaría hacer superior de laboratorio. Y luego ya para laboratorios de hospitales, para laboratorios de muestras, análisis clínico biomédico o análisis, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Laboratorio de anatomía patológica. Y en fabricación de medicamentos hay un superior de fabricación para hacerlos. Entonces ahí es donde vas a ir a laboratorios. Pero en farmacias sí que puedes trabajar, ¿eh? En laboratorio, pero, pero eso simplemente para esas poquillas cosas. Sí, eso en otros 2 años. Y sí que está muy demandado también. El de fabricación, esto sí, todos los superiores son otros 2 años, ¿eh? Es el mismo 2 años en presencial, 3 años en online, porque en online tenéis las prácticas el tercer año. Y así funcionan todos los ciclos, da igual que sean de grado medio que de superior. Son 2 años en presencial y 3 años en online. Eso también, Javier. Venga, va, vamos a por el último tema, que si no nos liamos a cuestiones que no corresponden ahora mismo. Venga, de este tema es fundamental, pero vamos a ir poco a poco y centrándonos en las cosas que debemos de conocer. Dispensación y venta. Me voy a ir al esquema. La única diferencia que quiero que sepáis es que en una farmacia directamente la venta la tendríamos que eliminar. ¿Vale? Porque nosotros en una farmacia vamos a estar trabajando con pacientes. Nos importa su estado de salud. Por lo tanto, siempre tendremos que hacer preguntas, siempre tendremos que asegurarnos de que el paciente requiere realmente ese producto. Entonces, que el paciente escoja el producto sin indicación de ningún tipo es lo que sería venta. Deberíamos de eliminarlo, es decir, aún así le haremos preguntas. Y eso solo para farmacia. Para todos los medicamentos deberíamos de tener dispensación. Tiene que pasar por las manos del profesional sanitario. Y vosotros decís, ¿para los medicamentos publicitarios también? Sí, sí, si os acordáis, cuando lo veíamos en los temas anteriores, el medicamento publicitario se podía colocar a la vista, pero no al alcance del paciente. Y eso estaba hecho fundamentalmente para que tuvieras la obligación, tuviera la obligación de que ese producto pasara por las manos de un personal sanitario, para que sea el farmacéutico o el técnico bajo su supervisión el que aconseje si es necesario que tengas este producto o que no lo tengas. ¿Vale? Simplemente que tengamos en cuenta eso. El acto de prescribir, lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, ¿de qué os tenéis que quedar? Con lo que os he puesto en negrito. La prescripción es un proceso clínico. ¿Por qué digo que es clínico? Porque tiene que realizarlo un profesional sanitario facultativo. Médico, odontólogo o podólogo, de hecho. Es un proceso individualizado. Tiene en cuenta las características del paciente. No te van a dar lo mismo a mí, no te van a dar lo mismo a ti que a mí para una dolencia.
aunque sea la misma dolencia, van a ver si yo necesito de nuevo ese mismo producto. Y luego es un acto dinámico. ¿Qué quiero decir con dinámico? Que además de tener en cuenta las características del paciente, tiene en cuenta el momento concreto. Es decir, si a mí cada vez que voy con anginas al médico me da amoxicilina, no significa que la próxima vez que tenga anginas no deba de ir y deba de tomarme la amoxicilina directamente, sino que será el médico el que tenga que volver a asegurarse de que ese es el medicamento correcto que necesito en ese momento determinado. ¿Vale? Entonces, justo con eso que acabamos de comentar, eso que acabo de decir de la prescripción, llegamos. Todo esto lo comento después, ¿eh? O sea que ahora mismo no os metáis con ello. Llegamos a lo que es la receta médica. Es el documento de carácter sanitario normalizado y obligatorio en el cual el personal médico, médicos, odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, ¿qué quiere decir con eso? Que tienen que estar colegiados. En el ámbito de sus competencias respectivas, prescriben a los pacientes los medicamentos o productos sujetos bajo prescripción médica para su dispensación por un farmacéutico bajo su supervisión. ¿Vale? Cosas importantes aquí también, que la receta es válida en todo el territorio nacional. Tú con una receta de aquí, de Castilla y León, puedes irte a las Canarias y te tienen que prescribir ese medicamento. Te lo tienen que dar. Prescribirlo, perdón. Te lo tienen que dispensar. ¿Vale? ¿Qué medicamentos van a requerir receta? Bueno, pues aquellos que aun tomándomelos bien, según indica el prospecto, para las dolencias que indica el prospecto, me pueden hacer un daño. ¿Vale? Entonces, esos van a ser los fundamentales. Que me generen un peligro, aunque lo haga bien, aun en condiciones normales de uso. O bien porque se nos ha ido de las manos y todo el mundo lo use de una forma irracional. Entonces, si se utilizan demasiado y de forma muy considerable, pues puede acabar generando un peligro. Lo coartan un poco. Eso pasó con el paracetamol de 1 gramo. Se tomaba muchísimo y se dijo, venga, se acabó. Que contengan sustancias cuyas reacciones adversas aún no conocemos. ¿No te fastidia? Si aún no tenemos muy claro cómo son esas reacciones adversas, no podemos darlo alegremente. O aquellas que vayan por vía parenteral, por vena. ¿Vale? Además, todos ellos, lo que decíamos, van a tener el circulito blanco en la zona superior. Pueden tener el circulito blanco o a veces tienen otros símbolos. Circulito blanco que necesita receta. Circulito negro es que además de recetas tiene que ser receta oficial de estupefacientes. Y esto, además de necesitar receta, es un psicótropo de una lista o de otro. Pero vamos, se trata de psicótropos, por lo tanto que además de receta necesitan un plus de cuidado. Tendremos que apuntarlos en el libro recetario o en el libro de estupefacientes, o en los dos. ¿Vale? Pero todos estos van a requerir receta. Encontraré un símbolo u otro. Otras cosas que puedo encontrarme. Diagnóstico hospitalario, DH. Es diferente uso hospitalario que diagnóstico hospitalario. Uso hospitalario se recoge en el hospital. Diagnóstico hospitalario se recoge en la farmacia. Pero te han hecho una prueba, que en principio son pruebas específicas que se hacen en el hospital, aunque puede ser en el centro de salud. Te han hecho una prueba para asegurarse que tú requieres ese medicamento. Vale, mira, un ejemplo para que os quedéis más claro. Un ejemplo de diagnóstico hospitalario son algunos medicamentos para la sífilis. Son medicamentos muy fuertes donde se han visto también resistencias bacterianas importantes, entonces se tiene mucho control con esos productos. Y para dártelo te tienen que hacer una serie de pruebas. Te tienen que hacer pues un rasurado y unas pruebas para ver que de verdad tienes esa enfermedad. Ese es un medicamento de diagnóstico hospitalario. Te han hecho esas pruebas, se aseguran de que requieres esa enfermedad, pero luego te dan la receta y ya la compras en una farmacia. Vale, otra de las cosas así curiosas son los de visado. Visado de inspección. ¿Por qué se visan algunos medicamentos? Bueno, pues o porque ese medicamento sea más peligroso de la cuenta o normalmente porque te va a salir gratis. Entonces, son medicamentos que da el Estado gratis, aunque son costosos. Entonces te dicen, pues lo tiene que visar. ¿Quién lo visa? Inspección.
Entonces, el médico cuando lo receta se le indica inspección. Inspección mira que no haya, bueno, pues que no haya ningún tipo de mala influencia, que no está habiendo ningún problema, y si es así, lo visa, lo firma, ¿vale? Entonces pasa por las manos de esa inspección. Uso racional de medicamentos. De aquí, automedicación responsable. Quiero que sepáis que esto siempre ocurre, que la automedicación responsable existe. Está bien. ¿Eso qué significa? Utilización de medicamentos autorizados de los que no requieren receta. Y hacerlo según me indican. ¿Esto es favorable? Sí, no necesito ir constantemente al médico para todo. Si yo veo que es un problema eh, que lo puedo solicitar en un momento dado con paracetamol, me tomo el paracetamol y no necesito colapsar los servicios sanitarios. Y aumenta mi autonomía, no está mal. ¿Pero eso puedo hacerlo con todos los productos? No. Solo con productos que no requieran prescripción. Y teniendo cuidado, es decir, teniendo en cuenta una serie de indicaciones. Esto no os lo voy a preguntar así. Si lo pregunto, que yo creo que no, lo preguntaré en tipo test. Y si os dais cuenta es que es leerlo. Es lógico. Solo medicamentos sin prescripción, dolencias menores, en cosas que nos ocurren mucho y ya me han hecho el diagnóstico. Oye, pues cuando te vuelva a doler, tómate el paracetamol. Vale. Una importancia esta, si la dolencia no homogénea, hay que ir al médico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces ocultamos dolencias porque las estamos medicando. Como quito el dolor porque me sigo tomando la pastilla, no, no trato esa dolencia. Y eso puede ser problemático. El dolor está ahí para indicarnos que algo funciona mal. Si nosotros quitamos el dolor, no arreglamos aquello que funciona mal. Si vemos que no se arregla, deberíamos de volver al médico. Os pongo aquí que esto es del blog de Pills, que es una farmacéutica que, bueno, que escribe un blog que tiene muchas entradas, ¿eh? Y muchas muy curiosas. ¿Hasta aquí bien? Vale, genial. Entonces, características de la receta médica. Esto sobre todo estudiarlo también, que por eso os puse eso en la anterior evaluación, diferencias. Estudiaros la normal y luego las diferencias que hay con el resto, porque si es muchísimo más fácil saberlo así. ¿Vale? Siempre en papel un único fármaco por receta y como mucho un único envase, excepto las excepciones. ¿Qué excepciones me importan? Las insulinas, que están en todos los meollos, y me voy a quedar con los diagnósticos hospitalario y estupefacientes, que también están en todos los meollos. En esos productos voy a poder dar más de un envase por sistema. En los otros también, pero no os lo voy a preguntar. Sobre todo, insulinas o diagnóstico hospitalario son aquellos que más vais a encontrar que te pueden dar más de un envase por receta. Siempre que os pase eso, que os salten las alarmas y por lo menos comprobar que ese medicamento se puede dar. Siempre irá acompañado de una hoja de información al paciente, plazo máximo de días naturales para ser dispensada, duración de tratamiento de 3 meses, ampliable a 6 en crónicos. Esto, la estructura y el farmacéutico que tiene que mirarlo todo, esto es exactamente iguales en el Sistema Nacional de Salud, en las mutuas y en las privadas. En las privadas cambia un poco el formato de la receta, pero ya está. Toda esta hoja vale para las dos cosas. Vale, y vamos viendo. Tenemos que saber qué hay que poner en cada uno. Esto es teórico, pero sí que tenemos que saber qué tenemos que poner en cada uno de los puntos. Yo creo que en el examen del año pasado esto no lo pregunté, pero podría hacerlo. Toma esta imagen y dime qué habría que colocar en el punto 6. Pues los datos del paciente, nombre, apellidos, año de nacimiento, número de identificación y aunque yo lo escribo aquí no viene, TSI. ¿Vale? Pero bueno, es ir estudiándolo. Eso es la receta pública, de aquí de España. La receta privada que la tengo después, también. ¿Cuál es la diferencia entre la receta privada y la receta pública?
que en vez del CIP vendrá el DNI del paciente. Que no tiene sentido, que no tiene sentido que venga el TSI del paciente, entonces el TSI que en la pública venía ahora no vendrá, y que no voy a tener espacio para los cupones precinto, porque los cupones precinto se usan para justificar que te tienen que devolver dinero. Y en la receta privada no te devuelven dinero. ¿Vale? Por lo demás, receta pública y privada igual. Un envase, un único fármaco, 3 meses ampliable a 6 para tratamientos crónicos, 10 días para recogerlo. Todo debe ser igual. Me hablo para atrás, ¿eh? Que me he saltado cosas. Simplemente es para que os deis cuenta que es todo igual, que solo cambia el CIP y el TSI. En otro Estado miembro, la legislación es muy variada y nadie os va a mandar y ni os va a exigir saber la legislación y los cambios de legislación, que también son muy variados, de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, ¿qué vamos a exigir a cualquier receta de otro país? Lo mínimo. Y lo mínimo es que un médico, es decir, identificación del profesional sanitario, diera un producto, indicación de medicamento, producto sanitario, a un paciente determinado, los datos de ese paciente, en un momento determinado. Recordar que era un proceso sanitario individualizado y dinámico. Necesitábamos la fecha. Pues esos son los mínimos y es lo mínimo que tenéis que saber. ¿Quién lo receta? ¿A quién se lo receta? ¿Qué receta? ¿Y cuándo lo hace? Que esas recetas de hace un año no lo deis. ¿Que es de hace 2 días? Lo dais. ¿Que es de hace 20 días? Pues llamáis a vuestro farmacéutico, que paso está, y que decida él. ¿Bien? Vale. Orden de dispensación. Ya os he puesto en amarillo lo que quiero. Son los mismos, todos igual, pero se puede prescribir uno o varios medicamentos y uno o varios envases en la misma receta. ¿Vale? Además, la farmacia del hospital tiene que conservar esas órdenes de dispensación al menos 6 meses. Yo orden de enfermería, como prácticamente no se usa nada, no os la voy a preguntar. Todo lo que pongo está bien puesto, ¿eh? Pero no os la voy a preguntar. Vale. Sustitución de medicamentos. Tenemos que dar el medicamento que venga en la receta. Sí que lo has visto, maja Verónica. No te das cuenta, pero sí. Cuando te han dado recetas, las recetas normales, te dan un folio entero, ¿verdad? Y luego la farmacia se queda una parte y a ti te dan otra parte, que básicamente son copiadas. Bueno, es que la receta solo es lo de arriba. La receta no es el folio. La receta es esta parte de arriba. Y esto de aquí abajo es la hoja de información al paciente. Que al final lo único que te dan es lo mismo y ya si quieren escribir te escriben algo más. Pero es que la receta no es el folio entero, ¿eh? La receta es lo que se queda en la farmacia. O sea, a ti sí que te dan esa hoja de información al paciente, pero no parece que fuera, parece que es como una copia de la receta. Eh, no que yo sepa, Javier, pero tampoco tengo la seguridad. Tengo una amiga que está haciendo el MIR, se lo pregunto. No entiendo por qué no iban a poder, pero bueno, se lo pregunto. Mira que justo está haciendo ella para ser médico de familia, pero bueno, seguro que lo sabe. Vale. No, no tiene por qué salir. Ya te digo, a veces la hoja de información es una copia de la receta, ¿eh? Vale. Entonces, ¿cuándo me pueden cambiar? Por reacciones con carácter excepcional, cuando por desabastecimiento, por urgencia,
¿Dónde está? Urgente necesidad. O por cuestiones de precio, ¿eh? O porque te estén poniendo uno de mayor precio, o puedes sustituirlo por uno de menor precio. Por esas tres razones puedes sustituirlo, siempre que el medicamento sea sustituible, y esto siempre lo tiene que hacer el farmacéutico. Entonces, que siempre quede firmado. Y ya, no os aprendéis más. Hay excepciones. ¿Qué excepciones? Y me voy a la de siempre. ¿Cuál está por todas partes? Las insulinas. Mira, Javi, dice Inés que no, que del neurólogo ella tiene receta crónica. O sea que sí que puede haber crónicos. Venga, receta veterinaria. ¿Qué tenemos que saber de receta veterinaria? Que tiene, para empezar, tres partes. Tiene tres copias. Tres copias. Una para la farmacia, una para el propietario y una para el veterinario. La original es la de la farmacia. La original para la farmacia. Una se la queda el propietario y otra se la va a quedar el farmacéutico. Y luego, ¿qué tiene que venir? Pues lo mínimo. ¿Y qué era lo mínimo? Tiene que haber un veterinario, un prescriptor, tiene que haber un medicamento y tiene que haber una fecha de la prescripción. Y antes decía, había un cuarto mínimo, que era a quién se lo dábamos, al paciente. Bueno, pues en el caso de las recetas veterinarias, el perrete, el nombre del perro no tiene por qué venir. Del perro, del gato, de la tortuga, de lo que tengáis. ¿Cuándo tiene que venir esos datos o cuándo hay que tener un cuidado mayor? Si ese animal es productor de alimento. Si ese animal ya no es el perro que saco a pasear, sino la vaca que me voy a comer yo y un montón de gente. Entonces ahí hay que tener más cuidado. Y se tiene que poner la explotación y la especie animal. No viene el nombre del animal, no viene la boca Lola, pero sí que nos dicen que van a ser vacas y de esta explotación determinada. El tiempo de la duración del tratamiento y el tiempo de espera fijado. ¿Vale? Duración del tratamiento, cuánto va a durar el tratamiento y cuando acabe el tratamiento, cuánto tiempo tengo que esperar para poder volver a comerme al animal o a lo que proceda. O a su leche o a sus huevos o lo que sea. Y ahí sí que van a estar identificados también con un número de receta. ¿Vale? Entonces, aprenderos ese plus. Tiene que venir lo mínimo, excepto en este caso el nombre del animal, a no ser que me lo vaya a comer. Y si me lo voy a comer, es fundamental la duración del tratamiento, el tiempo de espera fijado, el animal y la explotación que es. Receta electrónica. Bueno, todo esto sobre todo es introductorio. Sí que tener en cuenta que, igual que la receta en papel es válida para todo el territorio nacional, la receta electrónica también. Tú con tarjeta debes de poder recoger los medicamentos en cualquier lugar de España. Digo debes, porque luego hay errores, ya hay fallos, ya hay problemas, porque esto inicialmente se instauró muy mal. Entonces luego ha ido que ir arreglándolo para que tuviera esa interoperabilidad. Pero a veces da errores, ¿eh? Cuando vienen de otras comunidades o cuando vosotros vais a otras comunidades. No debería y debería ser solucionable, pero ocurre. Entonces, eso es lo que quiero que sepáis de toda esta hoja, que podéis recogerla en cualquier parte del estado. Funcionamiento. Me van a prescribir la receta, el médico. Y el médico puede prescribir la receta desde su ordenador del centro de salud. No puede hacerlo desde su ordenador de casa, sino desde el ordenador del centro de salud. Porque ahí es donde va a poder acceder a tu historial y a todos tus datos. Entonces, para eso se tiene que identificar en ese ordenador. Prescribe y esa receta nos llega a la nube. ¿Vale? A ti lo que te van a dar es el plan de medicación. Que ahora, Verónica, fíjate, ahora este plan de medicación va a ser como tu hoja de información. Y dices, no, esto es la receta. No es la receta. La receta está en la nube, está por ahí, por internet. Realmente a ti te dan ese plan de medicación, esa hoja de información. No, nunca has tenido medicamento veterinario, o sea, medicamento veterinario, perdóname, Verónica. Receta electrónica. Yo tampoco, pero parece. Esto es lo que te van a dar cuando tengas receta electrónica. Ah, pues te la tienen que dar.
¿Y qué te daban? ¿No te dan nada? Tu médico pasa de ti, entonces. Sí, del todo. Te la tienen que dar, ¿eh? A partir de aquí, no es necesario que os estudiéis también todo esto, que os lo dije en su día. Van a venir un montón de información, pero esta ya no necesito que sepáis exactamente qué hay en cada cosa, porque cada comunidad cambia un poco. Y porque ahora mismo esta no es una receta, ¿vale? Esto es información que damos al paciente. Pero si la receta no existe, a ti el sistema no te va a dejar pasar por ella. No tenemos esos problemas de fraude que sí que podemos tener en la normal. Pues es alucinante, ¿eh? Deberían de darosla. Alucino con estas situaciones. De hecho, la legislación dice claramente que os la tienen que dar. Seguro que se han inventado algo de que ahora con COVID no te dan papeles tampoco. Pero vamos, tienen que darla, ¿eh? Otra cosa es que luego, pues eso, que también pasen y sean ilegales, pero la obligación es darla. Pues nada. Yo porque nunca he tenido esto. Pero... Pero en mi familia sí que se la dan, ¿eh? A mí no me han dado no me ha puesto a día de hoy nada en receta electrónica. El plan de medicación, nada, que sepáis que al final os viene todos los medicamentos que tenéis que tomar, que viene el inicio y la finalización y que como mucho puede ser de un año y que te van a dar toda la información. Y también que a partir de aquí, de un código que van a poder, tú vas a poder acceder a la receta electrónica, pero desde la farmacia, ¿vale? En la farmacia, para poder acceder a toda esa medicación, tenéis que entrar ya diciendo que sois el farmacéutico, ¿eh? Porque tenéis que identificaros como farmacéutico. A partir de ahí ya podéis acceder a toda la medicación y iréis dispensando los medicamentos, los que requiera. Solo os van a salir los medicamentos que podéis dar. Si no podéis darlo, no sale. Si estáis dando otra cosa, si os equivocáis, os da error y es imposible de pasar. Entonces lo que se consigue con todo esto es reducir errores. Y además también, que esto es importante, te calcula la aportación que tiene que dar el usuario. ¿Vale? Bueno, ventajas e inconvenientes, esto es leerlo. Si lo pregunto también de tipo test. Claro, es que ya si ni siquiera vas, ¿cómo te lo van a enviar? Sí, en la farmacia pueden ver todo. Cuánto tiempo, hasta cuándo puedes tomarlo, cuándo va a ser el próximo día que puedes ir a recogerlo. Eso es lo dirá el programa. Vale. No. Tú solo ves lo que le han recetado. ¿Vale? Venga. TSI. ¿Os acordáis del TSI? Esto va a caer. ¿Cómo va a caer? Como os lo he puesto en los ejercicios, pero lo habéis hecho muy bien. Al final es ir identificando qué TSI le corresponde a cada uno, que lo tenéis aquí puesto en, en esquema. TSI 1 no pagan nada, TSI 2 son los pensionistas, pagan un 10% del precio del fármaco. Recordar que todos los pensionistas tienen tope. De 8, 8,23, me da igual, 8. De 18, o si es pensionista también puede, y es un pensionista muy rico, puede estar aquí, que también tiene tope. Todos los pensionistas tienen tope. Si es muy pobre, el pensionista tendrá tope, pero ese tope será de 0 euros. ¿Vale? Los pensionistas se van a encontrar aquí. ¿Dónde se van a encontrar los trabajadores? En el T63, en el T64, en el T65 pueden encontrar pensionistas y trabajadores, pero son muy ricos, o en el T66 que son funcionarios. Trabajadores o bien funcionarios, T66, o bien muy ricos, o los medios medios. Estos van a ganar de 0 a 18.000 euros y estos de 18.000 a 100.000. Y esto es lo que ya os decía que en su día os tenía que cabrear. Porque vosotros el día de mañana que no vais a tener un sueldo asombroso, estaréis casi fijo aquí
Hemos dicho antes 1394, ¿no? Vosotros vais a estar aquí y vais a pagar el 50% de los fármacos, como puede pagar pues Óscar Puente aquí en Valladolid o como puede pagar el presidente del gobierno. Los que ya ganan muy poco son los que van a pagar el 40% del fármaco, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que sí, me vale que un redondeéis, ¿eh? Eh, ¿Cómo va a caer en un ejercicio de estos? Pues o bien tipo test o como lo puse en la evaluación. Casi fijo que como lo puse en la evaluación, ¿vale? Mutualidades, ya lo hemos dicho. Al final, igual que el resto, pero paga el 30%. De nuevo, si en vez de ser una enfermedad normal es una enfermedad de trabajo, tampoco paga nada. Si es por medicamentos de hospital, tampoco paga nada. O sea, la misma situación. Cuando hay varias opciones, siempre se va a escoger la mejor para el usuario. ¿Vale? En cualquier situación, cuando hay varias opciones, la mejor para el usuario. Y facturación de recetas. ¿Qué es esto de facturación? Bueno, pues que luego te tienen que devolver el dinero. Nosotros lo hemos adelantado, la farmacia lo adelante, se lo tienen que devolver. ¿Vale? Entonces, para hacer esa devolución del coste económico, hay que hacer esa facturación. Y lo que se hace es clasificarlas. Se clasifican por distintos tipos y se hacen bloques de 25 recetas y se envían al COF. Van a ser al final los COF de los diferentes sitios, lugares, porque el COF de Valladolid es diferente que el de Salamanca que el de Palencia. Entonces, los diferentes COF serán los que te indiquen cómo debes de proceder para hacer esa facturación de recetas. Pero en cualquiera de los casos, todas las recetas tienen que estar bien, porque si no te la devuelven. Y es cuando teníamos la nulidad absoluta, la parcial, pérdida de márgenes o subsanables. Para que os acordéis de esto, porque es mucho más fácil de lo que parece. Recetas subsanables las puedes arreglar, y si la puedes arreglar es porque la culpa es de la farmacia. Es decir, ¿qué te falta? Pues el sello o los datos de la farmacia. Si no, no podrías arreglarlo. ¿Qué más tenemos? Nulidad absoluta. Si es nulidad absoluta y no te devuelven nada, es porque el Estado cree que le estás timando. ¿Por qué? Pues porque tú das un medicamento y, por ejemplo, no venga qué medicamento hay que dar. Que te diga que tiene visado y tú no tengas visado. Que no hayas puesto como un precinto. Pues ya no lo sé. No sé si el resto me veis bien o mal. Sí que me pone que tengo buena conexión. Vale. Venga, pues sigo. No te preocupes de todas formas. Si ves que va muy mal, corta y luego sigues. Estamos en el minuto... No lo sé ver. No te lo puedo decir, pero bueno. Ya estamos al final. Vale. Tenemos también nulidad parcial. Nulidad parcial es que he dado más de lo que tengo que dar. Entonces, si dispenso tamaño mayor al prescrito, me pagan en pequeño. Si me han dicho un envase y yo doy dos, pues me pagan uno. Si lo pongo a otro precio, me pagan el que debiera de ser. ¿Vale? Entonces, nulidad absoluta, creo que me estás intentando timar. Nulidad parcial, has dado más de lo que deberías. O has cobrado más de lo que deberías, pues te pago lo que debería ser. Y pérdida de margen siempre va a ser por cuestiones de tiempo. Que lo hayas dado más de después de esos 10 días que no hayas puesto cuando lo has tenido que dar. Entonces, quedar con eso que es muchísimo más fácil de identificar. Y si no me confundo, ya está. Sí. Bien este tema. Venga, vamos a por el último entonces. A ver, leedlo muy por encima, ¿vale? O sea, al final todo esto, seguro que como mucho va a tipo test. Y tampoco voy a preguntar mucho. Entonces, este sería de los del grupo C, que decíamos hacíamos un inventario rotativo. ¿Vale? Cuando tengáis dominado los demás, vais a este. De hecho, ni lo metí directamente en la evaluación.
¿Vale? Si leéis esto, al final esto es normal, que ahorran papel, que ahorran espacio, que permiten realizar estudios. O sea, al final es ir leyéndolo. No os voy a decir, dime todas las ventajas, sino que bueno, que entendáis que eso son ventajas que nosotros tenemos. Entonces es leerlo con un poco de cuidado. ¿Vale? Sí que tenemos que saber la diferencia que hay entre hardware y software. Hardware, no sé si lo habéis leído mucho. Dicen hardware es lo que se pega cuando falla el software. Software es lo que piensa, hardware es el, el aparato como tal. Ya, puede ser que no, pero vamos, que leerlo sobre todo, ¿eh? Entonces, dentro del hardware, ¿qué tenemos? La CPU. La CPU es la caja, la carcasa del ordenador, donde se encuentra ahí dentro todo. ¿Vale? ¿Qué es eso que se encuentra ahí dentro todo? No sé si algún día os ha dado por montar un ordenador. Pero no es tan difícil, ¿eh? Tiene su mérito. Pero la unidad, eso, la unidad central del proceso, la CPU, sería la caja. Dentro de la caja grande de estos de mesa, ¿qué vamos a tener? La placa base, donde vamos a conectar todo. Es una placa donde tú vas a conectar todos los elementos. Un microprocesador, que al final es lo más importante. ¿Vale? Al final lo que se entiende es que cuando yo doy una P, en la pantalla me salga una P. Que cuando yo meta el ratón se mueva. Eso es lo que hace el microprocesador. Y luego tenemos una memoria RAM, que es donde se guardan, es como cuando en el móvil tenéis muchas pantallas. Bueno, pues es como una parte del ordenador donde tú vas a poder acceder a ella de forma muy rápida. Esa es la memoria RAM. ¿Puedes guardar más datos? Sí, pero eso ya lo vas a guardar en el disco duro o en los distintos ficheros. Eso, la memoria RAM sirve para que el ordenador vaya mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, en la CPU tenemos es la caja donde está la placa donde instalamos todos, el microprocesador que es el que hace que el ordenador funcione, la memoria RAM que nos va a ayudar a que vaya rápido y el disco duro que nos va a ayudar a almacenar datos. A que así mucho mejor. Juleni, quedaros con eso, ¿eh? Y luego, periféricos de entrada y periféricos de salida son cosas a mayores que tú puedes meter. Entonces, un periférico de entrada es algo que me permite meter información a mi ordenador. Y un periférico de salida es algo que me permite sacar información de mi ordenador. Periférico de entrada, un ratón. Yo desde fuera doy a la T y me mete una T. O un teclado. O un ratón que lo muevo y se me mueve. Periféricos de salida, una impresora. Hay algo en el ordenador que sale fuera de mi ordenador. Esa es la diferencia entre uno y otro. Software es lo que hace funcionar el ordenador. ¿Vale? Para que el software funcione necesitamos un sistema operativo, que es lo que tenemos, simplemente Windows, Linux, Mac, que os sonará. Eso es lo que hace de intermediario, es lo que os pone aquí, es lo que hace de intermediario entre, ¿dónde lo tengo? El usuario y el ratón, el teclado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego las aplicaciones para que nosotros podamos ir pensando. Pensar que eso, que hardware es la parte física, lo que podéis tocar, software lo que piensa. Y entonces lo que tú haces se convierten en acciones dentro de mi ordenador. Y luego aplicaciones, que son las aplicaciones que usáis vosotros en el día a día, Word, Excel, etcétera, etcétera. De uso general para todo el mundo, de uso específico si son para mí, para utilizar en la farmacia. ¿Vale? Bueno, tenéis aquí un esquema, porque me gusta todo con esquema, pero vamos, ya está. Luego, ofimática. Eh, Aplicaciones más usadas. Pues es que esto yo creo que lo habéis trabajado todos. Procesadores de texto. Eso es un Word. ¿Qué me permiten hacer un Word? Pues poner texto, poner imágenes, cambiar el tamaño, hacer bordes, poner tablas. Hojas de cálculo. ¿Qué son hojas de cálculo? Excel. Me permite trabajar con un montón de datos. Presentaciones, PowerPoint, que es poner esos datos pero de una forma más atractiva. Y ya, si tenemos muchos, muchos datos, en vez de hojas de cálculos tendríamos que ir a base de datos. Pero esto yo creo que ese no lo habéis usado para manejar grandes volúmenes de datos, ¿eh? ¿Vale? Quedaros simplemente con eso que lo sabéis.
Igual que esto, yo creo que todo esto lo sabéis si trabajáis en online, hombre. Siempre vais a tener la barra de menú, la barra de herramientas que vais a poder utilizar, el área donde vais a ir trabajando y la barra de desplazamiento para ir pudiendo ver todo, en cualquier tipo. Bien, ¿no? Igual voy muy rápido, pero es que quiero que lo estudiéis así, ¿eh? De una forma un poco diagonal, diría yo. Uy, sigo. Comunicaciones. ¿Qué comunicaciones tenemos? Bueno, pues páginas web, que cada día se usan más en la farmacia. Quiero que os deis cuenta de eso. Sí que me lo piden. Yo hablo con muchos farmacéuticos porque al final controlo las prácticas y te dicen que si domináis internet, que si domináis redes sociales, cada vez estáis más presentes en Instagram, en un montón de aplicaciones para conseguir ventas. Entonces la página web va a ser otra de ellas. El correo electrónico. Sí que quiero saber de correo electrónico que entendéis esta diferencia, que a mí me pone nerviosa cuando me lo mandan mal. Si ponéis CCO cuando enviáis, el recibidor no va a ver a qué más personas se las ha enviado. Y esto ya no es para que no se entere a quién se las ha enviado, sino para que no se entere de los emails que tenéis cada uno de vosotros. Si os mando yo un mensaje a todos vosotros y lo pongo arriba con el CC, todo el mundo va a ver el email de cada uno de los que estáis aquí. Igual a ti no te apetece que otra persona lo sepa. ¿Vale? Entonces para eso se utiliza el CCO. Nada, pues asunto, el mensaje o los adjuntos que queráis ir adjuntando. Yo creo que esto es fácil. Luego, intranet. ¿Qué es intranet? Que igual no lo conocéis. Pero al final intranet es un Moodle. El Moodle que usáis vosotros donde subo es una intranet. ¿Qué es eso? Una infraestructura que permite la comunicación y el intercambio de información en un grupo muy definido de personas. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros en Moodle tenemos, por un lado están los estudiantes, que podéis acceder a una serie de cosas y podéis subir una cierta documentación. Pero luego están los profesores, que podemos subir muchas más cosas, que podemos controlar mucho más. Y luego hay otro que va a gestionar todo eso. Es decir, en función de tu perfil vas a poder hacer más o menos cosas. Eso es un intranet. ¿Vale? Quedaros simplemente con eso, con lo que es. Eh, vale, y ahora, programas de la gestión para una oficina de farmacia. Os voy a ir subiendo más vídeos, ¿eh? Pero quiero que sepáis que en la oficina de farmacia trabajáis todo el rato con ordenadores. Es para dispensar a productos, para la receta electrónica, para poder dispensar medicamentos con Seven, para las compras de productos que hagáis, para comunicaros con los de los almacenes. Todo eso lo vais a hacer a través de los programas informáticos, ¿vale? Por eso os pongo aquí gestión de almacén, gestión de compras, la ficha, todo va a estar registrado en vuestra aplicación, pero esto es simplemente leerlo. El próximo año, antes de que vayáis a prácticas, os juntaré para que trabajemos un poco con la aplicación que se usa más en Valladolid y podáis ver un poquillo. Os subiré vídeos, pero no quiero subiroslo ahora porque os vais a poner nerviosos de cara al examen. Entonces, tengo vídeos hechos que os subiré cuando ya hayáis hecho el examen para que lo veáis tranquilamente en vuestro tiempo libre. ¿Vale? Simplemente quedaros que con toda la información que vais a estar trabajando todo el rato con la aplicación de gestión de la oficina de farmacia y que ahí va a quedar registrado todo. O sea que este tema al final es muy light, ¿eh? No os estudiéis esto de pe a pa, porque yo os lo tengo que escribir, pero es un rollo estudiar de pe a pa, lo que os acabo de contar. ¿Vale? ¿Alguna dudilla? Bueno, os irán saliendo más dudas, ¿eh? Ya sabéis, me vais escribiendo, miramos cómo hacerlo, porque seguro que os van saliendo más. Estos días intentaré mirar dentro de lo que pueda y correo de manera constante